Mi querido Fernando, qué gusto conocerte en persona, qué gusto verte. Te seguía yo hace mucho en TikTok, que tienes un canal que es de filosofía pop. Así es. Por favor, dinos quién es Fernando, por favor. Híjole, qué pregunta tan Tan complicada, pues. filosófica. Pues claro, ¿no? Es decir, ¿quién es uno, no? Y justamente es como una pregunta que solamente, mejor dicho, es una cuestión que solamente se puede responder cuando el otro te pide que des cuenta de ti mismo, ¿no? Que es importantísimo eso, porque te lleva a reflexionar. ¿Quién soy? La realidad es que me gusta definirme o presentarme de una forma como muy eh, ¿cómo decirlo? Sin tanta parnafelaria, pues, o sea, en realidad, pues, soy Fernando Bustos, tengo 38 años, estudié filosofía, estudié la licenciatura, la maestría, el doctorado, todavía me falta por ahí la tesis, la traigo Wow. colgando, pesando, que es obviamente como de las cosas que más siempre pesan cuando estudias el posgrado y más si es en investigación. Eh, y pues nada, o sea, digamos, eso es prácticamente eso. Hijo, hermano, amigo, pareja. Y ya, eso soy básicamente. Fer, ¿por qué filosofía? Pues mira, la verdadera razón por la que estudié filosofía quizás se remonta a cuando tenía, no sé, estaba en la preparatoria, 16 años quizá, y en algún lado me topé con algún fragmento de un texto de Descartes de las meditaciones metafísicas. Y en este fragmento de Descartes de las meditaciones metafísicas era un fragmento en el cual Descartes nos plantea estas dudas que tiene con relación a su existencia y que está, digamos, como sumido en estas dubitaciones de corte existencial, donde es genuinamente existo, genuinamente mi pensamiento existen los demás, existe el pensamiento de los demás o solamente existen al interior de mi conciencia, ¿no? Este famoso llamado solipsismo, ¿no? El hecho de pensar que lo único que existe eres tú y tu pensamiento y que ahí es donde se condensa la existencia también del otro. Y la realidad es que yo ya tenía como ese tipo de preguntas existenciales que no era, digamos, no me habitaban teóricamente, sino que me habitaban en términos reales. Yo tenía también como ese tipo de duda. Tenía como esta suerte de disociaciones con la realidad a partir de estas dudas. Me iba, me desconectaba del mundo, me preguntaba si genuinamente existía o no. Que son, digamos, cuestionamientos que no he podido dejar a un lado, Ujú. me siguen hasta el día de hoy y probablemente me van a seguir por el resto de mi vida, solamente que los he aprendido a domar, a controlar. Afortunadamente para mí, porque no es tan fácil. Y pues bueno, yo estaba atravesado, digamos, como por todas estas vivencias, por todos estos sentimientos. Y entonces cuando yo leo a Descartes, cuando me encuentro con este fragmento de Descartes, me sentí plenamente identificado con lo que estaba leyendo. Y claro, en este texto es cuando Descartes llega a esta famosa conclusión que es una maravilla de pienso, luego existo, ¿no? Que obviamente siempre se entiende como en términos causales, porque la traducimos, digamos, como de latín, pero en realidad él escribe en francés y la Ok. piensa en francés, ¿no? Es je pense dans je suis, ¿no? O sea, soy mientras existo, y es una manera de comprobar justamente como tu existencia, ¿no? ¿Cómo estás seguro de que existes? ¿O cuál es el fundamento último de la comprobación de la existencia? El pensamiento, ¿no? Mientras yo pienso, no puedo dudar de que existo, ¿no? Que esto es como remitiros mucho a San Agustín, es una idea clara y distinta, ¿no? Es una idea que resiste cualquier tipo de duda, y en San Agustín no puedo dudar de que estoy dudando, y en Descartes es, pienso luego existo, o pienso mientras existo, ¿no? Es birrelacional, van de la mano. Y entonces me pareció, digamos, como una maravilla, y me pareció también, digamos, como un lugar o una máxima a la cual aferrarme como para dar un soporte a mi existencia y a resistir a estas dudas que me habitaban y que no me dejaban desempeñarme correctamente en el día a día, porque sí ponía yo en duda genuinamente mi mundo.
tenía como una pérdida con la realidad. Ujú. Pero claro, este tipo de pérdidas con la realidad también siempre tienen sus márgenes, ¿no? Porque es decir, yo puedo decir, uy, creo que no existo, pero pues alguien te puede decir, o sea, no sabes si existes, ok, ve al baño y cómete lo que está en la taza, no lo haces, ¿no? O sea, hay un principio mínimo de realidad que está por ahí que sigues manteniendo, pues. Pero bueno, el chiste es que sí tenía todas estas cosas y leer a Descartes me ayuda, me da resistencia, es una idea que me da fortaleza y en ese momento dije, quizá la filosofía me pueda servir. Hubo un man que pensó en esto hace un chingo de años antes de que yo comenzara a existir. No soy el único que tiene este tipo de dubitaciones, de dudas, de ideas. Y entonces dije, quizá la filosofía sea un lugar donde pueda encontrar mayor fortaleza epistémica para poder hacer frente al mundo. Y entonces a partir de ahí como que me empecé a clavar con la filosofía y con otros autores. Eh, y pues nada, digamos, eso fue lo que me lleva a estudiar filosofía. No es que haya sido una decisión tampoco tan fácil, porque yo sí estaba, digamos, como al interior de una familia que a final de cuentas estaba como que preocupada pues, por qué vas a hacer si estudias filosofía. Pues porque la realidad es que no había, digamos, como que lana en mi familia. Entonces mamá sí me decía así como de que, güey, me gusta como la idea de que estudies filosofía, pero pues, o sea, no hay tanto trabajo de esto. Entonces sí, de alguna forma me dejaron ir como un poco esta preocupación, Ujú. pues monetaria con relación a la decisión de estudiar filosofía. Así que en un primer momento entré a estudiar otra cosa. Wow. Entré a estudiar, me vine yo soy de Jalapa, Veracruz, y en un primer momento me vine acá a estudiar a la UAM, Iztapalapa. Escogí una carrera que era administración, pero que en realidad era como una suerte de sociología, solamente que llevaba el nombre esto de administración. Y estuve ahí un trimestre, pero dije en él, o sea, la neta es que no es lo mío, no me siento chido, y entonces decidí regresar nuevamente a Jalapa. Y ahora sí dije, bueno, pues ya, ahora sí voy de lleno a estudiar filosofía, creo que es lo que quiero, creo que es algo que genuinamente me interesa. Y pues bueno, las otras preocupaciones pues vendrán después y ya veré qué pasa con eso, si consigo o no consigo. Pero pues bueno, mientras me aviento el trompo a la uña y pues a darle, ¿no? Entonces eso fue, digamos, prácticamente la forma en la que llego a no solo a la filosofía, sino a estudiar filosofía formalmente, académicamente hablando, pues. Ahora, estudiar filosofía no hace que todas las dudas se hagan todavía mucho más grandes. Eh, sí, sí, y es decir, pero también al mismo tiempo creo que sobre eso va justamente el oficio filosófico. Eh, ¿Cómo decirlo? A veces yo me he percatado, digamos, como desde hace muchos años, que a veces la gente acude a mí o acude a cualquier otro filósofo o filósofa en busca de respuestas, ¿no? Pero Ujú. la realidad es que el mundo de la filosofía es un mundo de preguntas, no de respuestas, ¿no? Es decir, y justamente lo más rico de esta labor es el cuestionarse y el tener preguntas, ¿no? Porque las preguntas te llevan justamente a otros nuevos senderos epistémicos, de imaginación, ficcionales, que no habías pensado, que no habías reflexionado. Entonces hay una gran riqueza justamente como que en todas estas preguntas. Y para mí está bien, o sea, para mí está bien, o sea, no soy una persona que busque realmente como, o que esté buscando tantas certezas, mira, aquí está la verdad y está cerrada. No me interesa tanto eso, no me interesa más bien estarme preguntando sobre el mundo. Y creo que justamente es muy rico eso. A veces yo me pienso así, a veces pienso, digamos, como mi oficio, eh, en comparación con otros. No sé, en muy concreto te voy a decir como dos casos, mi mamá y mi abuelo. Mi abuelo fue una persona que empezó a trabajar desde muy temprana edad, pues porque eran otros tiempos, otras situaciones, 14 años, 17 años, ya tenía hijos, Wow. casa, cosas por el estilo, ¿no?
cosas que yo no hago todavía, ¿no? Medianamente. Pero bueno, el chiste es que mi abuelo se acostumbró a trabajar y le gustaba muchísimo trabajar, pero era agrónomo, era ingeniero agrónomo. Y trabajó en la... Uf, se me olvidó. La reforma agraria. Trabajaba en la extinta reforma agraria en Jalapa, Veracruz. Pero llegó un momento en el que él se jubiló. Y... Pero estaba demasiado acostumbrado a trabajar. Y cuando lo jubilaron, él todavía dijo, ¿sabes qué? No me hallo en mi casa sin hacer nada. Claro. Necesito regresar a trabajar. Y entonces volvió a entrar a trabajar. Como que pidió una extensión más hasta que le tocó la definitiva y ya no pudo trabajar. Y yo me acuerdo que a veces mi abuelito se desesperaba y mi abuelito me decía un poco de broma, me decía, creo que estoy desesperado de estar en la casa, no sé qué hacer, creo que voy a ir a pedir trabajo al súper empacando porque para mí esto no, o sea, no se sentía, digamos, como que útil, pues, por así decirlo, se aburría, no sabía qué hacer y a mí siempre me causaba dudas esto, ¿no? Sobre por qué pasa esto. Y lo mismo pasó con mi mamá. Mi mamá se jubila siendo maestra y de pronto sí la veo como que de pronto no encuentra qué hacer y en qué concentrarse. Y, o sea, en qué ocuparse. Y yo sí creo que por lo que creo que mi labor o la labor filosófica es muy noble en el sentido de que, es decir, yo no me veo, no me voy a jubilar, claro, pero no me veo, digamos, como a los 60 años sin seguir filosofando, ¿me entiendes? O sea, o a los 70 años, mientras pueda pensar, que ojalá que pueda seguirme funcionando y que no tenga ningún problema mental a futuro, eh, mientras tenga la edad que tenga y pueda seguir pensando, yo voy a seguir haciendo filosofía, ¿no? Y es como muy noble el hecho de pensar que tenemos a personajes, no sé, como Judith Butler, como Martha Nussbaum, como Zizek, que tienen arriba de 70 años y están en un punto muy fuerte de su carrera, que si lo piensas con otras profesiones, los 70 años ya están fuera, están jubilados, están aburridos o están, no sé, pero en la filosofía te permite hacer eso y para mí es una chingonería, ¿no? Es como Borges dice, tiene una conferencia sobre la ceguera y entonces Borges empieza a hablar acerca de la poesía y él dice, la labor del poeta es una labor que no tiene horarios, ¿no? No es como que uno sea poeta de 8 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 6 de la tarde, ¿no? Él dice, quien es poeta lo es poeta siempre y se ve asediado por formas, por metáforas, por la palabra todo el tiempo, ¿no? Y obviamente no solamente habla sobre el poeta, sino también sobre artistas y otras más profesiones, oficios. Y yo sí me siento, digamos, como muy, pues, cómodo o feliz más bien con la labor filosófica, porque yo creo que no es algo que sea, digamos, independiente de mí o que yo me pueda separar y que pueda dejar de ser filósofo. No, estoy asediado siempre por preguntas, por interrogantes, por sentimientos y eso me gusta, ¿no? O sea, entonces no me molesta, regresando a la pregunta inicial, no me Claro. molesta tener preguntas, no me molesta eso, más bien me parece rico, ¿no? Es una riqueza la que hay en ese mundo. Oye, Fer, ¿qué lugar ocupa tu abuelo en tu vida? Muy importante, es una figura muy... no solamente, no diría que solamente mi abuelo, en realidad es como la familia materna por parte de mi mamá, siendo circular, es muy importante en realidad, ¿no? Porque yo crecí a final de cuentas como sin mi papá y entonces y mi mamá trabajaba mañana, tarde, y entonces no tenía realmente como tiempo para estar con ella y entonces yo pasaba gran parte de mi día en casa de mis abuelos donde también, digamos, convivía yo con mis tíos y entonces, pues de alguna forma también no solamente me educó mi madre, sino también me educaron mis tíos, mi abuela, mi abuelo, entonces son a final de cuentas como muy importantes en mi vida porque sí creo que todos ellos contribuyeron a que yo tuviera determinados intereses, ¿no? Tuvieron
no sé, mi abuelo contribuyó a que yo tuviera como un determinado tipo de humor, que me gustara como la ficción, imaginar. Mi tío Pepe contribuyó a que me gustaran las cosas como más lógicas y la arquitectura y la estética. Mi tío Juan contribuyó a que me gustara la música, la poesía, el teatro, porque él tenía todas estas preocupaciones y me las iba pasando a mí, ¿no? Mi abuelita contribuyó a que como era de un pueblo muy chico de Veracruz, Otatitlán, pues mi abuelita siempre me pareció una maravilla porque cuando yo era niño me atravesaba con todo este tipo de narrativas, de que hay chaneques, de que hay bruja, todo este tipo de cuentos, pero al mismo tiempo era muy religiosa y de niño ahí me cautivaban todas estas historias y claro, después voy creciendo, tomo el camino de la filosofía, que obviamente significa como de alguna forma un distanciamiento con todo este otro tipo de tradiciones orales que ella me compartía. Pero a final de cuentas todo eso es rico porque te da rendimiento epistémico, son lugares, son léxicos, palabras que te ayudan a pensar, en otro diferente, bajo otras lógicas y que te llevan a otro tipo de narrativas. Entonces aprecio muchísimo todo eso y lo tengo muy presente y sí lo menciono constantemente, ¿no? Porque para mí eso es como, ok, sí, o sea, no nada más es esto, es decir, soy un conjunto histórico a final de cuentas, ¿no? Lo que me trae aquí es toda una historia que hay detrás y que a veces sí creo que es necesario enunciar la historia que uno tiene, también para que se entienda también por qué uno apunta hacia ciertos lugares en específico. Impresionante. Ahora, la filosofía es algo que yo recuerdo muy bien en mi educación, ¿no? Y era como, vas a tener filosofía, y como, oh, qué flojera, no, qué horror, ya sabes. Pero de pronto encontré un libro hace por lo menos 20 años que se llamaba Más Platón y Menos Prozac. Sí, claro, que fue un bestseller. Fue un super bestseller y fue como primer acercamiento realmente a la filosofía. Y digo, yo entiendo que todos en algún momento estamos filosofando, pero este sí fue como mi primer acercamiento y creo, después de leer este libro, creo que falta filosofía en las escuelas, que este amor por aprender, este amor por cuestionarse todo, está faltando. Ahora, tú eres maestro, ¿no? Sí. ¿Qué ves tú dentro de la filosofía que podría aportar mucho más a una educación tanto emocional como intelectual en las personas? Eh, o sea, soy profesor universitario, hace tiempo di clases en preparatoria, pero ya hace muchos años. Sí, sin lugar a dudas, creo que la filosofía debería de ser más cercano, deberíamos de intentarla ser más cercana. Y que justo quizás es una de las razones por las que... A ver, partamos más bien como a este punto. La filosofía me parece que se ha practicado históricamente como a puertas cerradas. Uh-huh. Hay como cierta pedantería también por parte de las personas que ejercemos la filosofía y que pensamos como que, esta es la panacea del conocimiento y en realidad nadie puede acceder a esto y en realidad nadie puede entender a Heidegger y en realidad nadie puede entender a Hegel más que nosotros, los que hemos estudiado esto y nos han enseñado griego y latín y todas estas mamadas, ¿no? Entonces, como que hay cierta pedantería siendo muy honesto, ¿no? Y Uh-huh. entonces la filosofía se ha enclausado y la filosofía es algo que pareciera ser que solamente pasa al interior de las academias, al interior de la academia, al interior de la universidad, y ahí es donde habitan los filósofos, y si tú quieres ver a un filósofo o saber qué dice un filósofo, tienes que ir o a la academia o recurrir a una revista de corte indexado Uh-huh. o a un congreso. Entonces es como muy endogámico todo eso y es muy cerrado porque al final de cuentas vas a un congreso, pero vas a un congreso a hablar con otros filósofos y son los mismos filósofos de siempre que te encuentras. Y cuando alguien intenta hacer filosofía fuera de estas puertas, intenta hacerlo como más público, generalmente sí recibe como ciertas pedradas por parte de la academia, ¿no? Es decir, claro que este libro de más Platón, menos Prozac fue un bestseller,
pero claro que fue apedreado, pues a final de cuentas, como por la academia y por muchos filósofos. Y eso le ha pasado a muchos filósofos que han participado como más públicamente y que tienen como esta intención de pronto llevar la filosofía a ámbitos más cotidianos. No sé, en español le pasó en algún momento a Fernando Sabater, que tenía como este tipo de problemas con la academia. Y yo, vamos, de alguna forma, esta es una de las razones por las que también desde hace mucho tiempo tomé la decisión de comenzar a escribir en medios que sí fueran, que sí tuvieran, digamos, como que cierta seriedad de por medio, pero que tuvieran más divulgación y que llegaran no solamente a filósofos, sino a cualquier tipo de profesiones y a cualquier tipo de persona y de edad y que la gente se pudiera encontrar navegando. Porque yo sí creo que es necesario el pensamiento filosófico y quizá es más necesaria la filosofía hoy que de lo que ha sido en otros tiempos, ¿no? Porque estamos, digamos, como que muy hay como que ciertos lineamientos ya muy rígidos con relación a cómo debemos de llevar nuestra vida, de qué es la felicidad, de qué es lo que deberíamos de estar haciendo, sobre que tenemos que ser productivos y si no somos productivos, tenemos que ser sujetos de rendimiento para poder ser productivos y si no somos productivos pareciera ser que no valemos nada a un nivel social, ¿no? Y entonces es como estamos reducidos y nos reducimos pareciera a veces a relaciones que dependen, a relaciones económicas o que dependen a final de cuentas de la economía. Pero somos solo eso, nos podemos reducir solamente a eso. O todos estos discursos que también están como hoy muy presentes con relación a la ciencia, ¿no? Que obviamente me encanta la ciencia, pero pareciera que la ciencia ha ocupado el mismo nivel que tenía la religión durante muchos Sí. años, ¿no? Y entonces hay mucha gente que se trata de ocultar y de defender desde la ciencia sin uno creo que ni siquiera comprender realmente qué es la ciencia y cómo trabaja la ciencia y cómo se construyen los enunciados al interior de la ciencia, de qué depende la validación de los argumentos y los enunciados que se enuncian para poder decir que algo es verdadero o que no lo es. Sin embargo, se ocultan de ahí y de pronto también quieren hacer como ciertos reduccionismos desde ahí que nos quitan cosas, ¿no? Es como, sabes, llegar y decirte desde la ciencia, ok, yo voy a llegar y te voy a dar tu estructura del ADN y te voy a decir, mira Adrián, esta fórmula que ves aquí, esto eres tú. Genuinamente, Adrián, ¿solamente eres esta fórmula o no? O sea, a mí si me lo preguntan yo diría, o sea, sí soy eso, pero soy algo más, hay algo que excede a eso y es la subjetividad que tengo. Ujú. Y cómo le hacemos para empatar esto, que es lo interesante y que debería entrar justamente la filosofía. Pero regresando al punto, creo que hay muchos estos discursos que intentan reducir todo como a un biologicismo, cientificismo, y que pasan de largo otras cosas, ¿no? Y no, la ciencia, pero vuelvo al punto, no se detienen a pensar cómo se construye la ciencia, ¿no? Y no sé, y entonces justamente lo que necesitamos es más filosofía, es tener un poco más de preguntas con relación a cómo funciona el mundo. Necesitamos siempre eso, tener dudas, distanciamiento, cuestionarnos y cuestionarnos solamente al mundo, sino también cuestionarnos a nosotros mismos, ¿no? Creo que es parte vital. Y ahí es donde también es importantísima la filosofía, ¿no? Porque no solamente, la filosofía no solamente va de hablar y de conocer el mundo y de hablar sobre la sociedad, sino que también va para adentro, ¿no? También requiere una fortaleza porque tienes que voltear a ver dentro de ti, tienes que examinarte y tienes que asomarte a ese abismo que nos habita o que puede estar entre nosotros y saber reconocer que podemos hacer el bien, pero que también podemos hacer el mal y por qué hemos hecho el mal y por qué nos gustó quizás hacer el mal. Tenemos que hacer ese tipo de cuestionamientos y solamente lo podemos hacer, no solamente, pero la filosofía es un tipo de pensamiento que nos puede ayudar a eso, a tener un mejor conocimiento de uno mismo y un mejor conocimiento de nuestro entorno. Y eso es como yo tuve un maestro que era un maestro ya era muy viejito cuando me dio clases a mí en licenciatura. Era una chulada de maestro, se llamaba Eliud. Y él me daba griego. Y él me dijo, siempre decía, jóvenes,
Hay una pregunta de la que nunca vamos a poder escapar como filósofos, y es ¿para qué sirve la filosofía? Y entonces él decía, y en realidad la respuesta es más sencilla. Él decía, y bueno, no sé si se aceptan groserías, pero si Lo que no, quieras, lo, lo que lo quieras. mutean. Lo que quieras. Y entonces él decía, esto es sencillo, la filosofía sirve para ser menos pendejo, ¿no? Y a mí me parecía una maravilla de respuesta porque genuinamente creo que esa es la labor, o es para lo que te sirve la filosofía, te sirve para ser menos incrédulo y menos ignorante frente al mundo. Y ojo, no solamente creo que la filosofía, en realidad creo que cualquier disciplina te ayuda a eso, ¿no? O sea, yo a veces se los digo a mis alumnos de licenciatura en primer semestre, me gusta repetir como esta frase que a mí me daba, que a mí me ayudó por parte del maestro de Eliud, porque yo sí les digo, creo que vivimos en sociedades donde de pronto es como, y hay memes, ¿no? Así de que otro día más sin aplicar la fórmula para obtener no sé qué cosa, ¿no? El El binomio al área, cuadrado. el trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Y entonces yo siempre les digo, claro, o sea, claro que es otro día más sin que lo utilizas, pero ojo, o sea, tener conocimiento te ayuda a ser menos ignorante y puede ser que no estés aplicando esa fórmula, pero el hecho de que tú hayas podido enfrentarte a este tipo de problemáticas, de cuestiones de corte aritmético y matemáticos, te ayuda, nos ayudó a poder pensar mejor algunas otras cosas sin que nos diéramos cuenta, ¿no? Es decir, te da rendimiento epistémico, te ayuda a llegar a nuevos horizontes, a descubrir nuevas cosas, aunque no lo vayas a utilizar. Ese tipo de conocimiento o muchos tipos de conocimiento nos ayudan a eso, ¿no? A expandir o a tener como más, no expandir, sino tener como más herramientas que nos ayuden a pensar mejor y más cosas, ¿no? Entonces, yo sí creo y por eso les digo a mis alumnos, ¿no? Como no desestiman las cosas, ¿no? Siempre es mejor ser menos ignorante frente al mundo Claro. que ser más ignorante, les digo. Y también tengamos cuidado, le digo, porque pareciera a veces que somos como la única especie, que sí podemos ser como más chingones y volvernos más inteligentes, pero también tenemos la debilidad de que también podemos convertirnos en más estúpidos, ¿no? O sea, un perrito, pues le puedes enseñar a hacer trucos y chingón, pero no se va a volver más estúpido, ¿no? O sea, va a envejecer y lo que sea, pero no se va a volver más tonto, no se va a volver tonto. Pero nosotros los seres humanos sí tenemos ese tema, ¿no? Podemos volvernos más chingones pensando, pero también nos podemos volver más güeyes, ¿no? Claro. Y de eso hay muchas pruebas allá afuera, ¿no? Muchas. Fíjate que yo leí este libro de Mark Mason, de el sutil arte de mandar todo al carajo. Ah, ok. Y él, por alguna razón de él, pasé a Alain de Botton Ah, en esto de School of Life, ¿no? La ajá, escuela de sí, la vida. sí. Y fue cuando empecé a enamorarme muchísimo de esta onda filosófica en donde si yo o sea, si yo lo estoy pensando, seguramente alguien más ya lo pensó, ya sabes. Y darme cuenta que en la humanidad, que el Homo sapiens que tendrá 10.000 años o más, 100.000. Me declaro ignorante con ese número. Yo no tengo ni idea cuántos tengo, pero vamos a pensar que es 100.000 años el Homo sapiens, ¿no? Pensar que hace 100.000 años o 50.000 años, no me importa, pero eran seres como tú y como yo, que tenían estos pensamientos, ¿no? Sin la tecnología. Y Aristóteles se estaba preguntando esta cosa, y Platón se estaba preguntando la otra, y Sócrates. Y vamos avanzando en la historia, ¿no? Y tenemos estas preguntas de qué es existir, ¿no? Y a qué diablos venimos. A mí de verdad me saca mucho de onda el hecho de, lo dijiste en la parte de la pedantería de la academia. Hay una etapa en la filosofía, sobre todo en los pensadores estos de Frankfurt y Foucault, y todos estos, donde todo empieza a convertirse en un relativismo, como en un... Empiezo a perderme, ya sabes. Desde la fenomenología para acá, siento que empecé a perderme dentro de la filosofía. Como que cada vez los textos son menos leíbles, son menos entendibles. Ok. Y de verdad no entiendo qué está pasando. Si, como tú decías, se está cerrando aún más la academia filosófica. Y de ahí sale personas como tú que dicen así, pero hay que hacerlo también pop. O si realmente el pensamiento ha evolucionado a este nivel, donde ya seres como yo ya no entienden nada. O sea, creo que es un poco de las dos cosas, ¿no? Es decir, para responder esto, y que claro, ¿no? O sea, simplemente me acordé, claro, todas estas preguntas que ya nos anteceden, que alguien se los hizo saber, siempre yo lo pienso como con Yahoo Respuestas, ¿no? O sea, para mí es como todas las preguntas
ya están contenidas en Yahoo Respuestas. Pregunta que tú te hagas y la googleas, alguien ya la hizo ahí hace un chingo de tiempo. Y dices, wow, ¿no? Qué cosa. Pero bueno, creo que sí es en buena medida parte de las dos cosas. Sí se ha complejizado demasiado ciertos conocimientos. Y yo lo pongo como ejemplo, no desde o para responder pongo un ejemplo no desde la filosofía, sino desde otra área. ¿Por qué hay tantos terraplanistas hoy en día cuando tenemos un chingo de conocimiento científico? Donde ya no solamente es como, ok, necesito ir y voy a leer un paper que me hable sobre física, sino que incluso podemos tener a youtubers físicos o a personajes como Mike Fee, que es una fregonería de divulgador con temas de física. Puedes entrar a ver videitos, si no le quieres entrar, digamos, como que a la física dura, a papers. Tenemos un chingo de tecnología, un chingo de conocimiento, y aún así, cada vez hay más terraplanistas, cada vez hay más antivacunas. Uh-huh. ¿Por qué? ¿Qué es lo que posibilita esto? Tú lo dijiste, el ser humano es el único pendejo que puede ser más pendejo. ¿no? Claro, claro, y creo que tiene a veces como que ver, es decir, como, y esto lo he platicado como con algunos compas y compas, creo que tiene que ver también con es decir, ¿qué es más fácil? Ver un video de un terraplanista donde te está explicando las razones por las cuales la Tierra es plana y que no necesitas ningún tipo de lógica o un tipo de conocimiento avanzado para poder entender a lo que este man te está diciendo en el video. Y hay mucha gente que los ve y se les hace tan fácil y lo entienden tan directo que dicen, claro, este man tiene razón y la Tierra es plana. Pero si tú le quieres entrar, no sé, a un tema sencillo como la gravedad, y digo sencillo entre comillas, porque aparentemente todos sabemos lo mínimo sobre la gravedad, o por lo menos su valor, 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, pero en realidad es un tema complejísimo. Y si tú quieres entender realmente lo que es la gravedad, significa que te tienes que pasar quizá un pinche semestre en una clase y estudiando e investigando y resolviendo problemas. O sea, es una chinga a final de cuentas el conocimiento y poder entender ese conocimiento científico y cómo funciona el mundo y cómo se explica el mundo a través de de estas diferentes físicas que nos rodean y la diferencia que hay entre la física newtoniana, la física einsteiniana y la física cuántica es a serious shit, ¿no? Sí, sí. En cambio, estos discursos antivacunas, estos discursos terraplanistas, son extremadamente sencillos. Y la gente se identifica de forma directa por eso. Pero ¿qué es lo que hay ahí o qué es lo que falta? Un cierto compromiso y un cierto rigor con relación, digamos, al conocimiento que hay tan especializado en algunas áreas o campos como lo es la física y como lo es la medicina, ¿no? Tenemos un grave desconocimiento de todo ese tipo de cosas. Entonces, claro, por un lado sí digo, creo que es que sí se ha especializado y creo que de pronto sí nos sobrepasa, ¿no? Es como pensar cuál es el conocimiento que tenemos de física, el que nos dieron en secundaria, en la prepa, qué tan desactualizados estamos, Adrián, ¿sabes? O sea, nosotros que ya, o sea, que no tenemos, ¿sabes? O sea, nos educaron, o sea, ¿hace cuántos años estuvimos en la prepa? ¿Me entiendes? ¿Qué tantas cosas nos enseñaron que ni siquiera operan así en la vida real hoy en día, ¿sabes? Que se han actualizado conocimientos y que ya estarían nulos los que tenemos. Entonces creo que ese sí es por un lado eso que nos pasa, pero por otro lado también creo que en particular con relación a la filosofía, sí muchos hablan, digamos, como desde este lenguaje filosófico muy técnico y que también a veces pareciera ser que creen que entre si mencionas como más palabras y si sacas como alguna palabrita en alemán y bla, 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 es como si todavía es como más chingón, porque hay como una idea como muy, que a muchos los seduce, que es como ser como los Chicago Boys, estos güeyes como economistas que ondeaban con la filosofía, que entonces era así como que, uy, burgueses y pipa, y la mamada y media, que es como puro performance alrededor de eso. Pero bueno, les gusta hablar muy especializadamente. Y es que, claro, también la realidad es que ya cuando estás en determinadas áreas o a determinados niveles, sí se habla así. Es decir, claro que yo hablo muy distinto como cuando estoy, no sé, en un seminario pues del doctorado, pues sí es muy distinta la forma en la que se habla. Uh-huh.
Pero si escribes en un paper, pues también lo escribes como de esa manera, porque ya es como muy especializado. Y ahí creo que el cortocircuito que hay es que no, que muchos y muchas no intentan a veces como bajar este tipo de discursos a un lugar más amable que también nos ayude a interesarnos en la filosofía. A mí en lo personal, para mí la filosofía no es algo como que diga, ah, miren, o sea, que me interesa como que digan, hey, miren, es un filósofo y verga, está bien cabrón todo lo que piensa, pero uy, está difícil ser como él. No, a mí más bien lo que me interesa es que la gente diga, ah, está quizá chida esta idea que está diciendo, me voy a interesar en la filosofía y voy a intentar leer filosofía y voy a intentar entrarle a todas estas cosas, ¿no? Pero para mí es mi interés, o sea, mi interés no es que me vean como una vaca Y sagrada. ahí es la pregunta, ¿por qué empezaste TikTok? La realidad es que TikTok en concreto lo empecé porque cuando nos fuimos a pandemia, de pronto como que una de las academias en la universidad, de una asignatura en la que estoy, hubo como que un gran tema, ¿no? Cuando nos fuimos a pandemia, que muchas escuelas, sobre todo las privadas, era como y que surgió esta pregunta incluso en Estados Unidos, ¿no? ¿Cuál es el valor de Harvard sin un campus, ¿no? Claro. ¿Cuál es el valor de una universidad privada sin un campus? Y entonces empezaron a decirnos como en la academia, hey, hay que buscar diferentes metodologías, hay que hacer cosas, y empezaron a meter nuevas ideas, y entonces de pronto dijeron, hey, ¿saben qué estaría chingón? Que hicieran videos en YouTube para sus alumnos y para que puedan verlos y para que entonces a partir de estos videos lleguen a discutir cosas. Y la verdad yo soy una persona muy cínico y muy pragmático al mismo tiempo. Y entonces yo dije, qué hueva hacer un video de YouTube. Porque una, la neta es que yo no le pego a los programas de edición. Dos, o sea, hay una dificultad de por medio, o sea, y claro, es una chingonería que las nuevas generaciones es como fum, fum, y dominan la pinche imagen y la edición de forma envidiable, por lo menos para mí, pero es como, dije, no, aparte, ¿cuánto tiempo se tarda en subir un video en YouTube? O sea, no, qué hueva, yo no voy a hacer eso. Y entonces dije, ¿qué hay más inmediato? Claro. TikTok. Y dije, pues me brinco, digamos, como esta burocracia, lo hago en TikTok y pues a la chingada. Entonces, pues nada más les puedo decir con mis alumnos, ok, para que haya un poquito de refuerzo, si quieren, pues por ahí están como que estos videitos que les pueden servir, ¿no? Para el curso que estamos teniendo. Y entonces la realidad es que lo empecé a hacer por eso. Y más bien si me mantengo ahí hoy en día es porque me he dado cuenta que sí hay gente a la que le interesa la filosofía, y también siendo muy honesto porque yo sí creo que hay como diferentes tipos de público en cada red social. Y creo, es decir, así como las investigaciones nos dicen que hay gente como muy conservadora y más grande en Facebook, la realidad es que habría que aceptar que también hay como mucha gente como muy conservadora en TikTok, y que traen también como que discursos como muy tóxicos o muy Justo te iba a preguntar violentos. eso. Perdón que te interrumpa, pero justo te iba a preguntar eso. ¿Qué tanto te has enfrentado a lo tóxico de TikTok? Porque se convirtió en Twitter con video. Sí, sí, sí. Híjole, pues sí. Es cuando tocas, digamos, como determinados temas, Ajá. es cuando de pronto, pum, o sea, es como, pum, picas y sale toda la pus así inmediatamente, ¿no? Y sí me preocupa porque de verdad sí hay eh, como este tipo de pensamiento que se está poniendo cada vez más de moda, que es como los neorreaccionarios, que justamente digamos como de alguna forma lo que los neorreaccionarios defienden pues es, por así decirlo en términos como muy, muy sencillos y muy breves, creen que lo que frena el avance en realidad es la política, lo que deberíamos de dejar correr es el capital, y que el capital se atasque, ¿no? Por eso mucha de esta gente admira personajes como a Jeff Bezos, como a Elon Musk, porque son obviamente es el capital, ¿no? O sea, ya no importa la política, ya no es, o sea, en la carrera espacial ya no es el tema de qué país, o sea, ya no es en términos Es que políticos, persona. es en términos de capital Claro. y entre millonarios. Y entonces es eso, ¿no? Y los neoreaccionarios más bien creen
que la política y la democracia es lo que nos está frenando de ser verdaderamente libres. Y entonces ellos están, digamos, como que en contra justamente de ciertos, y por eso atacan como a personas que de pronto ellos llaman como que sims o progres, porque para ellos todo esto que sería como, hey, tenemos que dejar de ser violentos, tenemos que dejar de reproducir discursos que puedan ser como falsos, pero que aparentan ser en verdad. Tenemos que dejar de ser misóginos, xenófobos. Para ellos eso es, hey, estás coartando mi libertad de expresión. Esto se ha convertido, o sea, ellos se sienten como si fueran como Voltaires, como si fueran Voltaires que están luchando contra la iglesia. Y de verdad, o sea, y al interior de todo este pensamiento, según estos autores importantes que tienen como Thiel, ellos llaman a todo esto la catedral, porque es como toda, y la catedral básicamente es como todo este pensamiento que busca ser más inclusivo, más amable, que busque ser como más civilizatorio. Para ellos es la catedral, es lo que está frenando al internet. Y creo que el lugar donde han encontrado un gran lugar para estar y para habitar ha sido en TikTok. Y sí he decidido quedarme en TikTok, aunque creo que es muy tóxico. Y yo sí lo digo, y el otro justamente lo tenía hacer un TikTok. Lo estaba buscando y no lo he encontrado, donde dice, dime algo que es impopular, ¿no? Y dijiste, TikTok es súper tóxico. Lo quité porque... Ah, por eso no lo encontraba. Fíjate que lo quité porque la realidad es que o sea, de pronto dije, ok, lo hago, ¿no? Pero también no me gusta circular a partir de cosas que generen controversia. Ok. ¿Me entiendes? O sea, si voy a dialogar con alguien, está chido, ¿no? Pero de pronto como que simplemente como dejar, porque al final de cuentas creo que también a veces en TikTok, no siempre, pero vende mucho la controversia. Y se me hace muy chafa vender controversia, porque en realidad hay como cosas más importantes o más interesantes o más ricas que podríamos estar platicando o sobre las que podríamos estar comentando que meras controversias. Entonces realmente por eso lo quité, ¿no? Pero sí, yo para mí TikTok es como la red más tóxica, porque sí es impresionante de pronto ver cómo existen así como ejércitos que llegan, ¡fum! Y se le van a personas y los atacan y llevan a las personas a querer cerrar esta red social. Hay amenazas muy fuertes que se hacen por ahí. Gente que no tiene ningún tipo de reparo en decir algo violento y a mí me asombra, ¿sabes? Me asombra eso. Y no lo digo conservadoramente, sino que lo digo con una preocupación filosófica. No se tientan para decir cualquier cosa que pueda ser violenta o agresiva o hacer amenazas. No, o sea, son súper crueles. Y por ahí justamente me acuerdo que el otro día leí un comentario que alguien, de una chica que tenía como muchos seguidores y que lo tuvo que cerrar. Ah, la científica. Ella, pero también antes ya hubo una chica que hacía como que a veces videos de broma y dijo, es que ya de verdad me estaban atacando demasiado. Y alguien le dijo, es que no solamente, ya ves que en redes sociales está este concepto de los FIFAs, pero le dijo, los mini FIFAs son todavía más crueles. O sea, los morritos de 13, 14 años son hiper crueles y les vale ¿A qué se debe, madres. mi querido Fer? Filosóficamente, ¿a qué se deberá? Que sí tenemos, yo acabo de tener un problema gravísimo con una sección muy chiquita y muy tóxica de los fans de BTS, donde por no ver un video me atacaron como no tienes idea. O sea, de verdad un ataque que yo me preocupé. Dije, en algún momento alguien va a venir y me va a poner una bomba en la casa. ¿A qué se deberá? Porque son adolescentes. O sea, honestamente no lo sé, y claro que me gustaría, digamos, tener o poder brindar como algún tipo de herramientas a partir de mi respuesta para entender esto, pero no sé. No ¿Será sé el si tiene. abandono familiar? ¿Será el abandono familiar? El hecho de que ahora todos los papás y mamás están metidos más en el celular que con la familia. Porque tú y yo somos casi contemporáneos. Entonces, tú y yo realmente conocemos el celular cuando era así el tabique y el flip. Y hay muchas cosas que tú y yo sí conocimos. Y de pronto yo empiezo a ver este abandono y esta separación donde antes a lo mejor papá y mamá decían una cosa y se hacía. Y hoy he visto que papá y mamá preguntan a los hijos sobre decisiones incluso del hogar. No sé si eso pueda ser. Yo pondría quizá otras cosas como más por ahí. Una es
que la realidad, o sea, a mí me parece que sí vamos cambiando y evolucionando en muchos temas a una velocidad impresionante. Ujú. Impresionante, ¿sabes? Es decir, no sé, por ejemplo, ahorita en este momento, no sé, alrededor, digamos, como de todo lo trans, hay discusiones que son muy importantes, pero también sobre las que hay que leer e informarse, tomar cierta distancia, porque, ok, voy a entender, voy a tratar de entender, voy a tratar de comprender lo que me dices, voy a hacer preguntas para poder comprender mejor esto, si es que no entiendo, intentar ser respetuoso, pero vamos, ha evolucionado y van saliendo un montón de discusiones y entonces es como detectar que de pronto, ok, hay un colectivo que de pronto es como transodiante y identificar cómo ven sus discursos es muy problemático todo eso, ¿no? Y hay que identificarlo. Hemos avanzado y estamos avanzando impresionantemente en muchos temas que si te quedas en coma un año o 2 años y despiertas, te perdiste un chingo de discusiones Claro. y ese es un tema, ¿no? Entonces creo que también hoy en día es como, deberíamos estar como muy preocupados en estar entendiendo cómo van avanzando y cómo se van redefiniendo las cosas para poder entender y no simplemente como para ser reaccionario y confrontativo con esto, ¿no? Y más bien decir, ok, algo está cambiando y no me puedo aferrar, o sea, más bien se está aperturando todo, pero está pasando demasiado rápido y creo que justamente hay mucha gente que no está alcanzando a ir a la velocidad de los tiempos. Entonces, eso creo que puede ser uno. Y dos, es como esta fortaleza que se encuentra colectivo, pero que al mismo tiempo no necesita tanto de un rostro, ni de una persona, o sea, de un rostro como en la vida real. Es muchísimo más fácil quizá organizarse por internet. La masa, ¿no? Las masas, ¿no? Y que justamente creo que, vamos, o sea, tenemos todo el caso concreto de estos neoreaccionarios en Estados Unidos de All Right, ¿no? Que aparecieron cuando Donald Trump y que se empezaron a crear en foros como 4chan y que entonces se agruparon a partir del meme de Pepe la Rana y que comenzaron a utilizar el meme de Pepe la Rana con discurso xenófobo, misógino, violento y al mismo tiempo apoyaban a Donald Trump y se empezaron a amasar en foros y empezaron a cobrar muchísimo poder. Claro. Y entonces, claro, hubo mucha gente que les empezó a decir, que les decía así como de que pues solamente es gente sentada atrás de su computadora y sabes, como bots o cualquier cosa, huevitos en Twitter, como les decíamos antes, pues, y de pronto pasó lo de Charlottesville, ¿no? Que en Charlottesville de pronto dijeron, hey, nos vamos a reunir para que vean que no solamente somos un ente atrás de una computadora, sino que somos reales. Y se presentaron en Charlottesville, ¿no? Entonces, eso está bien cabrón. O sea, creo que. Y creo que lo que pasa ahí es como que no hay una suerte de reflexión sobre qué significa la libertad, sobre qué es lo que deberíamos de intentar perseguir. Creo que no hay una reflexión ni un entendimiento sobre el otro. Hay, está como trabajando también al mismo tiempo, es decir, aunque se agrupan colectivamente ahí, creo que sí hay una idea muy fuerte de individualismo jalando social y culturalmente que nos fragmenta en muchos otros temas sociales que son importantes, ¿no? Y que quizás son donde deberíamos de ir, pero para eso justamente es para lo que creo que nos puede servir y que nos debería servir el pensamiento filosófico, ¿no? Para no hacer reducciones tan simplonas que nos pueden llevar a decir, por decir algo muy sonado en estos días, a querer decir y defender, por ejemplo, a Just Stop diciendo que lo que hizo era como mera libertad de expresión. O sea, creo que no hay un entendimiento real, estudiado, sobre muchas cosas. Todo es fácil, ¿no? Todo es inmediato, todo es rápido, es algo que nos caracteriza, pues, una suerte de aceleración con relación a muchas cosas y parte, y al interior de esta aceleración también va eso, el actuar sin ser conscientes de que las Y sin acciones consecuencias. tienen repercusiones Claro. y que creo que también en buena medida pasa también en internet porque creen que es como una topología aparte, un universo aparte que no tiene nada que ver con la vida real. Exacto.
Y entonces como decir, a huevo, en redes sociales puedo hacer y decir lo que quiera y no va a pasar ni madres. Pero cada vez están más cerca estos, o sea, cada vez se ve más la relación. Y creo que justamente pues tenemos que dejar de pensar y decir como, hey, esto es esta red social y que bla, 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 y que acuérdense que esto no es la vida real. Hey, no, más bien acordémonos, o sea, no solamente hablemos acerca y no solamente digamos como de que, es la realidad virtual. ¿Qué de real hay en lo virtual? Fer, justo, y ahorita que estás diciendo esto ya como para ir concluyendo, qué impresionante lo que estás diciendo ahorita, porque si tenemos esta opción de vivir una segunda vida dentro de la realidad virtual, ¿por qué la mayoría está eligiendo ser violento? ¿No? Eso sí me llama muchísimo la atención. Ahora, ¿qué libros recomendarías o qué filósofos recomendarías o qué acercamiento a la filosofía recomendarías a alguien que dice, me encantó, ¿cómo empiezo? Mira, me preguntan mucho, hasta tartamudea, porque es una pregunta que me hacen mucho la pregunta de que qué libros recomiendo, ¿no? O sea, como con qué libros inicio en la filosofía. Eh, y siempre es una pregunta que me causa un poco de escozor, porque también al yo recomendar, también es como cerrar a veces como el universo de todas las opciones que existen, ¿no? Y puede ser que yo le recomiende a alguien a Nietzsche, pero la realidad es que cuando yo estaba morrito y me topé con un libro a los 14 años de Nietzsche, de Hacia la Zaratustra, la neta es que No. me dio un poco de hueva, ¿sabes? Sí. Pero por otro lado me encontré con Descartes en determinada edad y me hizo interesarme demasiado. Para mí la filosofía no es algo que tiene que ver solamente con un proceso racional, sino también es con ciertas vivencias y con ciertas emotividades, o sea, porque la razón va de tratar de dar cuenta de ciertas cosas del mundo, pero también de cómo nos afectan. Entonces, yo ahí a veces lo que recomiendo, yo en lugar de recomendar autores clásicos, como muchos hacen, que te mandan a leer como, La República de Platón. busca Platón, Sí. yo más bien a veces lo que digo es, hey, pues quizá puedes entrarle a algún autor o a alguna autora contemporánea que te van a hablar de la filosofía, desde la filosofía de cosas más actuales, pero que necesariamente o forzosamente se van a remitir a otros autores. Claro. Y quizá ahí vas a poder decir como de que, estoy diciendo esto de Hegel, quizá pueda yo leer a Hegel, ¿no? Entonces, pum, eso te puede remitir como a otros, como a clásicos. Ok. Entonces yo ahí diría que hay como algunas autoras y autores chidos, me parece. Entonces yo diría, hablo muchísimo de este filósofo esloveno, que es Slavoj Žižek, y de él pueden encontrar muchísimas cosas, es muy fácil, y el güey justamente habla de filosofía pues en medios y en todos lados, ¿no? Zizek, Judith Butler, que son digamos como los dos más sonados, ella es de las mejores, para mí es como la mejor filósofo, como quiero decir, que existe en la actualidad, me gusta mucho. Entonces, yo prácticamente diría cualquier libro que se encuentren de Zizek, Cómo leer a Lacan, quizá Visión de Paralaje, de Judith Butler, Dar cuenta de sí mismo, que es complicado el libro, El género en disputa, tiene uno buenísimo que se llama Marcos de Guerra, Vidas Lloradas, Wow. buenísimo, ese libro recomendaría para algo latinoamericano, mexicano, a una autora tijuanense, filósofa, se llama Sayak Valencia, tiene un libro que se llama Capitalismo Gore. Ahora estoy leyendo a un filósofo chino que se llama Yuk Hui, Cosmotecnia y Tecnodiversidad, creo que se llama el libro. La neta es que no me acuerdo. Otra autora, otro autor que se llama Boris Groys, que es alemán. Tienen pocos libros, así que no hay como, ¿cuál voy a buscar? Ajá. El que encuentren, éntrenle. Y Byung-Chul Han, que Byung-Chul Han a final de cuentas hace como filosofía muy, muy light para consumir. Marta Nussbaum y híjole, se me está olvidando el nombre de una filósofa coreana. Eh, pero bueno, no me acuerdo del nombre, pero también hay una filósofa coreana. A mí me interesa entrarle como muchas de las cosas de la actualidad, pero sobre todo
a veces no leer tanto como a la filosofía gringa, me interesa leer Claro. a todos estos filósofos que están como más de la periferia, bueno, no de la periferia realmente, sino que están tratando de darnos más herramienta desde un pensamiento que no es meramente occidental. Ujú. Pues porque al final de cuentas es como voltear a ver otras nuevas preguntas, otras nuevas respuestas, como este de Sayak Valencia, que es mexicana y tijuanense, cómo habla del capitalismo, pero una vez que aparece el narco, ¿no? Y cómo entonces las prácticas del capitalismo se comienzan a volver gore y cómo se mercantilizan los cuerpos Wow. y cómo el narcoestado y cómo la narcoestética, y entonces es una chingonería porque es algo Pues real, muy pues, mexicano ¿no? además, ¿no? Es claro, ¿no? Y entonces que claro que nos sirve como para decir, ok, ¿qué pasa con todas estas representaciones del narco en las narcoseries, ¿no? Que parecieran que son como una apología cuando en realidad tenemos que darnos cuenta de cómo se lucra con la vida desde este tipo de capitalismo, ¿no? Porque es un capitalismo muy concreto Ujú. que actúa aquí, claro, importa el dinero, pero importa el dinero a partir de ciertas prácticas que pueden lucrar, que pueden generarse con matar, con extorsionar, Y con todo lo cosas, bonito del narco. con cosas terribles que son tristes de imaginar, pues, en términos reales. Totalmente. Fernando, pues muchísimas Al gracias. contrario. Ha sido de verdad un placer. Abriste nuestras mentes así. Yo ya estoy así de, voy a agarrar los nombres, voy a empezar a buscar libros porque sí es algo que me interesa. Y es interesante porque a mis 40 años empiezo a meterme mucho más en la parte de la filosofía como un medio de darle un sentido a mi vida. Entonces, qué impresión. No, hombre, al contrario, un placer estar por acá. Cuando gusten, estamos por acá de vuelta. Muchas gracias. Al contrario.